Hola, querido oyente. Hoy te llevaré a una de las épocas más cruciales y fascinantes de la historia de Israel. La tierra prometida ha sido conquistada, las 12 tribus se han establecido, pero la paz está lejos de alcanzarse. Israel está sumido en un caos moral, rodeado de naciones enemigas y enfrentando una constante amenaza a su identidad. En este tiempo tan crítico, surge el libro de un Samuel, una historia que revela el cambio profundo de un pueblo, desde ser un grupo de tribus desorganizadas hasta convertirse en un reino unificado. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué personajes, decisiones y sacrificios llevaron a Israel a establecerse como una nación bajo la dirección de un rey? Prepárate para conocer a Samuel, el profeta y líder que marcó el comienzo de una nueva era, a Saúl, el rey que comenzó con fuerza pero cayó por sus propios errores, y a David, el humilde pastor que desafió las expectativas y se convirtió en el rey más grande de Israel. En un Samuel, encontraremos batallas épicas, decisiones difíciles, y la lucha de los personajes por mantenerse fieles a Dios en medio de grandes tentaciones. Ahora, comencemos este recorrido por el fascinante relato de un Samuel. Israel acababa de salir de una era de jueces en la que cada uno hacía lo que parecía correcto a sus propios ojos. Sin una figura de liderazgo estable, el pueblo se encontraba en un ciclo constante de pecado y derrota. Dios había prometido guiar a Israel, pero parecía que el pueblo había olvidado esa promesa. La historia comienza en este contexto caótico, donde la nación está dividida y necesita urgentemente un líder. En medio de este desorden, conocemos a Ana, una mujer humilde que vivía una situación de profunda tristeza. Ana no podía tener hijos, y aunque su esposo intentaba consolarla, su corazón estaba roto. En un momento de desesperación, Ana se acerca al templo y ora con gran fervor, rogando por un hijo y prometiendo que, si Dios se lo concedía, lo dedicaría a su servicio. Dios escucha la oración de Ana, y ella da a luz a un hijo, Samuel. Desde pequeño, Samuel fue entregado al servicio en el templo, creciendo bajo la guía de Elí, el sacerdote. A medida que crece, Samuel empieza a escuchar la voz de Dios. Él es llamado para ser profeta y líder en Israel. Su vida y su fe nos enseñan que, en medio del caos, Dios nunca olvida a su pueblo. Samuel es una respuesta directa a la oración de Ana y a la necesidad urgente de Israel de tener una guía fiel. Samuel no solo crece como un profeta, también se convierte en el último de los jueces en Israel. Su vida es una inspiración, ya que desde joven muestra una fidelidad absoluta a Dios y a su pueblo. Samuel recorre el país, enseñando a la gente sobre el pacto con Dios, llamándolos al arrepentimiento y guiándolos en una época de gran confusión. A diferencia de otros jueces que lideraban solo una tribu, Samuel es un líder nacional, y su influencia se extiende a toda Israel. Con el tiempo, Samuel se convierte en una figura respetada. Sin embargo, los israelitas comienzan a cansarse de vivir bajo jueces y piden a Samuel algo radical: quieren un rey. Desean ser como las otras naciones, gobernadas por un monarca. Samuel se muestra preocupado, pues sabe que esta petición es un acto de rebeldía, una muestra de desconfianza en Dios como el verdadero rey de Israel. Samuel lleva esta petición a Dios, y aunque Dios está consciente de la rebelión en los corazones de su pueblo, decide concederles lo que piden. Es en este momento cuando Dios da un giro al destino de Israel. A pesar de sus dudas, Samuel obedece a Dios y busca al hombre que gobernará como primer rey de Israel. Dios guía a Samuel hacia un joven llamado Saúl. Saúl es alto, apuesto y parece tener todas las cualidades externas que el pueblo admira. Pero, como veremos, su carácter tendrá fallas que lo llevarán a su ruina. En una ceremonia pública, Samuel presenta a Saúl como el primer rey de Israel, y el pueblo lo recibe con entusiasmo. Sin embargo, Samuel aprovecha la ocasión para recordarles que, aunque tienen un rey humano, deben permanecer fieles a Dios. Este nuevo sistema de gobierno solo funcionará si Saúl y el pueblo obedecen las leyes de Dios. En este momento, todo parece bien, Israel tiene finalmente un líder y una esperanza renovada. Pero las pruebas de Saúl apenas están comenzando. Al principio, Saúl muestra destellos de gran liderazgo. Con valentía,
Lidera al pueblo en varias batallas contra sus enemigos y con la ayuda de Dios, obtiene victorias importantes. Estos triunfos consolidan su posición y el pueblo comienza a verlo como un héroe, un líder capaz de protegerlos de las amenazas que los rodean. A pesar de su éxito inicial, se observan destellos de orgullo y ansiedad en Saúl. Samuel le advierte constantemente que debe obedecer a Dios y no actuar impulsivamente. Pero Saúl, llevado por la presión y la necesidad de agradar al pueblo, empieza a tomar decisiones imprudentes. Aunque todo parece indicar que el futuro de Israel bajo Saúl será próspero, su carácter comienza a desmoronarse lentamente. En un momento crucial, Saúl comete un grave error. Antes de una importante batalla, en lugar de esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio a Dios, Saúl decide realizarlo él mismo. Este acto, aunque aparentemente insignificante, es una gran desobediencia a las instrucciones de Dios y una muestra del carácter impaciente e impulsivo de Saúl. Cuando Samuel llega y descubre lo que Saúl ha hecho, lo confronta. Samuel le explica que este acto de desobediencia ha tenido serias consecuencias. Saúl ya no es considerado digno de reinar, y Dios buscará a otro líder para su pueblo. Esta sentencia marca el inicio de la caída de Saúl. Aunque sigue en el trono, su liderazgo comienza a debilitarse, y la presencia de Dios se aparta de él. Mientras Saúl lucha con sus errores y sus temores, Dios envía a Samuel a buscar al próximo rey. Esta vez, no elige a alguien por su apariencia o estatura, sino por su corazón. En la casa de Isaí, Dios selecciona a un joven pastor llamado David. Nadie hubiera pensado que este chico, humilde y desconocido, sería el próximo rey de Israel. David es ungido en secreto, y aunque no asume el trono de inmediato, comienza a recibir la gracia de Dios. Pronto, David será conocido en todo Israel, y su valentía lo llevará a enfrentarse a desafíos que cambiarán su vida y la de toda la nación. La historia de David comienza con humildad, pero pronto se transformará en una epopeya de fe y coraje. La nación de Israel enfrenta a los filisteos, y en medio de la batalla surge un gigante llamado Goliat que desafía al ejército israelita. Ningún soldado se atreve a enfrentarlo, hasta que David, el joven pastor, se presenta. Sin armadura ni espada, pero con una fe absoluta en Dios, David enfrenta a Goliat y lo derrota con una sola piedra. Esta victoria catapulta a David a darse a conocer y el pueblo comienza a reconocerlo como un líder natural y valiente. Sin embargo, este éxito también despierta los celos de Saúl, quien ve a David como una amenaza a su trono. A partir de aquí, la relación entre Saúl y David se convierte en una intensa lucha que definirá el futuro de Israel. La victoria de David sobre Goliat genera un entusiasmo en Israel que sobrepasa la popularidad de Saúl. Cuando el pueblo canta sobre la valentía de David diciendo, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000, los celos de Saúl se intensifican. Al principio, Saúl intenta mantener a David cerca para vigilarlo, pero su desconfianza se convierte rápidamente en odio. La paranoia de Saúl lo lleva a intentar asesinar a David en múltiples ocasiones. David, sorprendido y herido por el rechazo de alguien a quien respeta, se da cuenta de que Saúl nunca le permitirá vivir en paz. Esto lo obliga a huir y vivir como un fugitivo, dejando atrás a su familia, sus amigos y el confort de su hogar. David aprende a confiar en Dios en medio del peligro, desarrollando una fe y un carácter que lo preparan para el futuro. A pesar de que Saúl ve a David como una amenaza, su hijo Jonatán se convierte en el mejor amigo y aliado de David. La amistad entre ellos es genuina y profunda, marcada por un respeto mutuo y una lealtad inquebrantable. Jonatán, a pesar de ser el heredero al trono, reconoce el llamado de Dios sobre David, y en lugar de verlo como rival, lo protege y ayuda a escapar de su padre. Esta amistad entre David y Jonatán es un ejemplo de amor y sacrificio. Jonatán arriesga su vida para ayudar a David a sobrevivir, mientras que David promete siempre honrar a Jonatán y cuidar de su descendencia. Es un pacto de amistad tan fuerte que, incluso después de la muerte de Jonatán, David seguirá siendo fiel a su palabra. David se convierte en un fugitivo, moviéndose de lugar en lugar mientras es perseguido por Saúl. Aunque podría haberse rebelado o enfrentado a Saúl, David se niega a tocar al ungido del Señor. Incluso cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl, David elige la misericordia y respeta la autoridad de Dios.
Durante este tiempo, David aprende a liderar a un grupo de hombres que se unen a él en su exilio. Estos hombres, en su mayoría descontentos y marginados, se convierten en el núcleo de los futuros soldados de David. La paciencia y fe de David en Dios se fortalecen durante su tiempo en el desierto, en una prueba que parece no tener fin, pero que lo forma como líder y futuro rey. Finalmente, la batalla que Samuel profetizó comienza. Los filisteos atacan con fuerza y el ejército de Israel está en desventaja. Saúl lucha valientemente, pero el terror y el desánimo se apoderan de sus tropas. Durante el combate, varios de sus hijos, incluido Jonatán, caen en el campo de batalla. La situación es desesperada, y Saúl comprende que la profecía de Samuel se está cumpliendo. Rodeado y sin posibilidad de escapar, Saúl toma su propia vida antes de que los filisteos puedan capturarlo. Así, termina el reinado de Saúl en una nota trágica, y la historia de un rey que comenzó con tanto potencial se cierra con una derrota devastadora. La muerte de Saúl marca el fin de una era en Israel y abre la puerta al ascenso de David. Al ver el desarrollo de la historia de un Samuel, nos damos cuenta de que este libro no es solo una serie de eventos históricos, sino una poderosa lección sobre la soberanía de Dios, la importancia de la obediencia, y la transformación personal a través de la fe. Desde los comienzos humildes de Samuel como profeta, hasta el trágico declive de Saúl y el ascenso de David, cada personaje y cada evento nos muestran cómo Dios guía la historia y cumple sus promesas, incluso en medio de los desafíos y las fallas humanas. Samuel, el fiel profeta, nos recuerda la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Saúl, con su trágica caída, nos advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y la autosuficiencia. Y David, quien de pastor se convierte en el gran rey de Israel, nos inspira a confiar en Dios, incluso cuando el camino parece incierto o lleno de obstáculos. Espero que este recorrido por el libro de un Samuel haya sido de bendición y te inspire a buscar en tu propia vida la voluntad de Dios y a confiar en sus tiempos y planes. Si te ha gustado este contenido y quieres conocer más historias bíblicas, reflexiones y consejos que te fortalezcan en tu caminar de fe, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Que la historia de Samuel, Saúl y David te inspire a vivir con fe, integridad y valentía en el Señor. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.